que encabeza el ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, para que nos converse y nos comente sobre el informe o el trabajo de verificación domiciliar que se hizo relacionado con el proceso de revocación de mandato. Muchísimas gracias, René, por tu participación y por acompañarnos para atender las dudas que puedan tener nuestros colegas en los medios. Gracias, René. Adelante, por favor. No te estamos escuchando, René. Buenas tardes, decía a todas y a todos. Un gusto, como siempre, coincidir con ustedes en estos espacios. Y me voy a permitir dar lectura a un texto que preparamos justamente para puntualizar la información que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Primero que nada, por supuesto, gracias por acudir a este llamado del Instituto. Queremos compartirles el se presentó en el Consejo General del INE un informe preliminar en donde se dio cuenta del avance de los trabajos con corte al día 19 de enero del año en curso. Informe que destaca el cumplimiento del umbral requerido del 3% de la lista nominal de electores, así como el cumplimiento de la cobertura geográfica necesaria en al menos 17 entidades federativas. En los hechos, como ya lo sabemos, se logró rebasar el 3.29% de la lista nominal de electores con la dispersión geográfica necesaria en 24 estados de la República. De igual manera, se informó de las actividades que aún se desarrollan para dar cabal cumplimiento a la ley en la materia y a los lineamientos vigentes, básicamente lo relativo a la garantía de audiencia que las y los promoventes tienen para poder revisar los registros no válidos y el ejercicio de revisión muestral en domicilios para conocer de viva voz de las y los ciudadanos la autenticidad de los apoyos recibidos. Respecto al primer tema, les recordamos que el plazo para ejercer la garantía de audiencia vence el día de mañana, viernes 28 de enero, por lo cual invitamos a las y los promoventes que deseen ejercer su derecho de revisión lo hagan. Con relación al ejercicio de revisión muestral en domicilios, este ha concluido. Como antecedentes, recordemos que el pasado miércoles 19 de enero se llevó a cabo un acto público para la selección de la muestra estadísticamente representativa, misma que sirvió de base para el estudio que señala la ley de la materia en su artículo 23, que a la letra dice, y cito, una vez que se haya alcanzado el requisito porcentual a que se refiere el artículo 7 de esta ley, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva. Fin de la cita. De tal manera que la muestra seleccionada aleatoriamente fue de 850 registros, con margen de confianza del 95% y un nivel de precisión de más o menos 3%. Entre los días 21 y 25 de enero se realizaron las visitas domiciliarias para entrevistar directamente a las y los ciudadanos que proporcionaron su apoyo. De los 850 ciudadanas y ciudadanos considerados en la muestra, se visitó el 100% de los domicilios, de los cuales se localizaron en su domicilio a 645, mismos que respondieron a la entrevista. No se localizaron 205 en el domicilio registrado, incluso después de varios intentos. De los 645 ciudadanas y ciudadanos entrevistados, 484 manifestaron sí haber proporcionado su firma o huella para respaldar la petición de revocación de mandato del cargo de presidente de la República, que corresponde al 75.04% de la ciudadanía entrevistada. Asimismo, 161 manifestaron no haber proporcionado su firma o huella para respaldar la petición de revocación de mandato, es decir, el 24.96% de la ciudadanía entrevistada. Es importante reiterar que este ejercicio se realiza por mandato de la Ley Federal de Revocación de Mandato y el mismo, recordemos, fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien confirmó la pertinencia de su realización. Asimismo, se da este informe en cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad. Cabe señalar que la propia ley en la materia no determina que los resultados de este estudio estadístico sean vinculantes, por lo que la realización del ejercicio de revocación de mandato no depende de los resultados obtenidos en este ejercicio muestral. Por lo que es importante señalar que el ejercicio de revocación de mandato está firme y continúa de acuerdo con el plan aprobado por el Consejo General del INE. Será el próximo lunes 31 de enero que el Consejo General conozca el informe final de las actividades relativas a la revisión de las firmas de apoyo y será el próximo 4 de febrero cuando se emita la convocatoria formal
para la realización del ejercicio de revocación de mandato. En los hechos, el INE continúa así, siguiendo cada paso previsto en la ley para realizar el ejercicio de revocación de mandato en pleno apego a los principios de certeza y legalidad. Y por supuesto, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración de lo aquí informado. Gracias. Muchísimas gracias, René, por tu presentación. Compañeras y compañeros, queda abierto el espacio para poder hacer o formular alguna pregunta o cuestionamiento al director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Adelante, Aurora, por favor. Ok, gracias. Preguntar entonces, entiendo entonces que no es vinculante para decidir si se hace o no se hace la revocación de mandato. Pero ¿para qué sirve entonces esto, René? Digo, ya nos acabas de decir que en números redondos el 75% sí participó y realmente el 25% fueron utilizados sus datos personales. ¿Qué se hace con ese 25% que nos está mostrando ahí una irregularidad? ¿Para qué sirve aparte de para cumplir la ley, qué otras aplicaciones o usos se le puede dar a estos resultados? Y segundo, quería preguntarte sobre los informes, porque en la página del INE nada más está el último informe de recuento de firmas hasta el 22 de enero y ya estamos a 27. Yo esperaba encontrar ya el del 26. ¿Qué pasó? ¿Ya se dejaron de contar de verificar estas firmas desde el 22 o por qué no hay una actualización? Gracias. Gracias, Aurora. Compañeras y compañeros, les recuerdo que nos pueden solicitar el uso de la palabra a través del chat de esta plataforma para que el director ejecutivo del Registro Federal de Electores pueda hacernos favor de contestar las preguntas. Adelante, René, por favor. Por supuesto, Rubén, gracias, Aurora. Empiezo por la segunda. A ver, sí estamos ya por actualizar, Aurora. Efectivamente, recordemos que los lineamientos establecían que al llegar al 3.5 debíamos ya de suspender la captura. Todos escuchamos la discusión que se tuvo el día de ayer en la sesión del Consejo General al respecto y hubo, digamos, una coincidencia prácticamente en todos los que intervinieron en el sentido de que no tenía sentido ya continuar con la captura. Estamos ya con esa definición, haciendo ya, digamos, el último cierre. Y estaremos subiendo ya el último corte el día de hoy y será el último, digamos, efectivamente, en el entendido de que ya no se está continuando con la captura de la información desde el viernes pasado. Entonces, bueno, primer tema. Y luego el segundo tema, bueno, a ver, como tú bien lo dijiste en tu propia pregunta, la ley nos mandata llevar a cabo este ejercicio. Me parece que estos ejercicios son útiles para efectos de conocer, digamos, déjeme entrecomillar, la salud del universo de firmas recibidas, pero en efecto, hacer un ejercicio estadístico, no hay posibilidad de extrapolar al universo y dar de baja, digamos, así a rajatabla, un porcentaje de ciudadanos, digamos, correspondiente en este caso al 25% que dijéramos vamos a darlos de baja. No se puede porque no sabes quiénes son. Igual ser una muestra de 850 registros te permite conocer más o menos cómo podría comportarse ese universo, pero no sabes de ese universo de los más de 2.700.000 ciudadanos o ciudadanas quiénes estarían en una condición de sí y quiénes estarían en la condición de no. Entonces, por lógica, no puedes darlos de baja. Podrías, en todo caso, si hicieras una eliminación simplemente así, insisto, a rajatabla, estarías afectando derechos de gente que sí, seguramente apoyó el ejercicio, más del 75%. Entonces, yo creo que estos ejercicios son útiles, pues porque me parece que siempre, pues como sabemos, las leyes son mejorables, son perfectibles. Me parece que pues van dejando insumos para que también los legisladores tomen nota y pues en dado caso puedan hacer los ajustes pertinentes. Lo que hizo la institución es aplicarlo, hacerlo porque estamos mandatados a cumplir con la ley y pues será parte del informe que se presentará justamente el 31 de enero, es decir, el próximo lunes en Consejo General. Gracias. Y sí, parte de tu pregunta también es, ¿qué consecuencias? A ver, de todo esto, por supuesto que se darán las vistas necesarias a la unidad técnica del contencioso electoral. Recordemos que a final de cuentas tenemos también la trazabilidad, podemos eventualmente saber quiénes son los promoventes, quiénes fueron los que presentaron la información. Cada registro que recibió la institución tiene, digamos, un respaldo
en una persona o en una agrupación, y pues ellos serán llamados a cuenta para que presenten, digamos, sus argumentos y puedan, pues, se pueda dilucidar por qué se presentaron registros en donde la ciudadanía misma dijo que no participó. Ok. Adelante, Aurora. Sí, perdón. Se me olvidó preguntarte algo porque que siga la democracia ya anunció que va a impugnar ante el Tribunal Electoral el hecho de que el INE pare la verificación de las firmas. Yo quería preguntarte, pues, ¿qué postura va a tener el INE? Porque a final de cuentas van a pasar por lo menos 15 días, que es el promedio que se tarda el tribunal en sacar sus sentencias. ¿Qué pasaría si el tribunal dice, INE, tienes que seguir contando hasta terminar? ¿Cuál sería el escenario? Pues bueno, a ver, de entrada nosotros ahorita estamos actuando en apego a la ley, a los lineamientos que nos dimos para este ejercicio, los lineamientos vigentes. Pues por supuesto, siempre en esta dinámica, ustedes lo saben, si el tribunal eventualmente tomara una determinación distinta, pues se tendrá que actuar en consecuencia. No quisiera yo anticiparme, habrá que esperar a conocer, digamos, esa impugnación, a ver en qué términos la están presentando. Ya tendremos que darle respuesta al tribunal, argumentar ante el tribunal cuáles los sustentos de estas decisiones y pues a ver qué resuelve el tribunal. Por supuesto que si el tribunal respaldara la decisión del instituto con los argumentos que ponen sobre la mesa, pues eso acataremos, pero también, por supuesto, si el tribunal diera alguna otra determinación, pues la institución tendría que pues, ubicar los recursos y reactivar, digamos, estas líneas de producción que teníamos ya muy aceitadas en días recientes para poder cumplir con ese mandato. O sea, es decir, en resumen, pues tendríamos que acatar lo que el propio tribunal resolviera. Pero hay que esperar, yo creo que no hay que especular al respecto, hay que esperar a ver si se presenta la impugnación y al final de cuentas a ver qué resuelve el tribunal. Gracias, René, gracias, Aurora. Janet López de Milenio, por favor, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, insistir sobre estas inconsistencias que encontraron en este porcentaje, si a estas personas directamente se les ofreció la posibilidad o se les explicó la vía para que presenten una queja formal para que se siga la investigación sobre el mal uso de sus datos personales, o si directamente en automático ustedes presentan estos casos a la Unidad Técnica de Fiscalización. Y entendí, si mal no escuché, mañana terminan las audiencias, saber si en estos días han ustedes llamado directamente, porque decían en el consejo que iban a llamar a cuentas a las organizaciones que entregaron, por ejemplo, las firmas de difuntos, si ya los llamaron, si ya iniciaron en específico estas audiencias, o únicamente las que han corrido son las que solicitan directamente a las organizaciones por las firmas que no se les validan, por favor. Gracias, Janet. René, adelante, por favor. Sí, a ver, lo que vamos, Janet, gracias por la pregunta. Lo que vamos a hacer justamente ya con el informe final es dar una vista general. No, nosotros desde la DERFE no hemos dado vistas por presuntas irregularidades a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. El acuerdo es que al final justamente de los trabajos, ya una vez que se haga el cierre de los mismos y el informe al Consejo, al secretario para su presentación al Consejo General, se dará una vista, digamos, de todo lo encontrado. Entonces ahí iniciará ya la parte contenciosa. Que pues seguramente estaremos teniendo información respecto al avance de la misma. Entonces, esa es la ruta. Respecto a los casos de las visitas domiciliarias, por supuesto que cuando los ciudadanos manifestaban que ellos no habían participado, este porcentaje de la muestra representativa, por supuesto que pues, como autoridades electorales se les ofrece la posibilidad de presentar alguna queja al respecto. Recordemos que también tenemos y sigue vigente la liga en nuestro portal y seguirá vigente para que la ciudadanía que ingrese y encuentre sus datos sin haber participado, pues también tiene la posibilidad de presentar algún recurso y que ayude a esclarecer el por qué está en esa base de datos y quiénes fueron las personas que lo dieron de alta. Entonces, en ese sentido, digamos, están las vías todavía vivas, vigentes para poder llevar a cabo esas indagatorias. Insisto, pues daremos las vistas respectivas en ese sentido. Respecto a las garantías de audiencia, pues se ha presentado, la verdad es que miren, recordemos cuál es la naturaleza de estas revisiones. Es cuando los promoventes ven que la autoridad no le está aceptando cierto número de registros y con ciertas causas, y ellos tienen la posibilidad
de revisar y ver si realmente la autoridad pues está tomando los criterios adecuados y que los registros no validados o clasificados como no válidos pues sean realmente los que deben ser. Esa es la naturaleza, es tratar, digamos, como de recuperar a lo mejor de ese universo de registros, pues registros que pasen a la categoría de válidos para poder contabilizarlos. En la experiencia de ejercicios previos, cuando a lo mejor déjenme poner el ejemplo de candidaturas independientes, cuando están apenas como rascando el umbral, pues los promoventes o los interesados, pues claro que acuden a estas garantías para poder, pues o sea, tratar de rescatar, déjenme entrecomillar, algunos registros y que se sumen a su cuenta para el umbral necesario. Nos parece que en este caso, como ha habido, digamos, y ha sido público y notorio, que se presentaron firmas en una cantidad mucho mayor de la necesaria, nos da la impresión de que los propios promoventes no se han preocupado, digamos, por rescatar algunos registros catalogados como no válidos, pues yo creo que quiero pensar en el entendido que tienen muchísimos registros entregados y que no tendrían a lo mejor esa preocupación para poder llegar al umbral. Entonces, se han sido realmente 3 o 4 promoventes que se han acercado a hacer alguna revisión pues, de registros realmente en cantidades muy, muy menores. Entonces, bueno, eso digamos es lo que tenemos. Efectivamente, el plazo vence mañana. Si alguno de ellos o de ellas quisiera pues llegar a revisar alguno de los registros catalogados como no válidos, estará hasta el día de mañana la puerta abierta para que puedan hacerlo. Gracias, René. Hay una pregunta de Carlos Cervón. Nos pregunta, ¿existe un informe de inconsistencias por entidad, tanto en papel como vía aplicación? Y después de esta respuesta a Carlos Cervón, por favor, René, Erika Hernández de Reforma ha pedido la palabra. Adelante. Sí, Carlos, sí, por supuesto que lo tenemos. No se estuvo subiendo al portal, pero con todo gusto podemos comprometer aquí con nuestros colegas de comunicación social a hacerles llegar un informe que realmente, pues sí, es ese desglose por entidad de lo que ustedes han conocido día a día. Con todo gusto. Gracias, René. Erika, por favor. Hola, buenas tardes. Entré un poco tarde, entonces lo que quisiera es precisar algunos datos. De el número de visitas que realizaron, dices que el 25% resultó que no firmaron. Entonces, ese número se quita de la lista final. Ese es uno. El INE puede estar 100% seguro que las firmas ya validadas no tienen trampa o digamos, es muy difícil comprobar al 100% que sí son reales. También preguntarles, los promoventes hasta ahorita no han acudido entonces ninguno. Y otra cosa es, no me queda muy claro el cierre, porque ayer yo que pregunté me decían que el cierre había sido hasta el sábado, que era el reporte que estaba en internet. Entonces, exactamente cuándo va a ser el cierre ya de los números. Gracias. René. Por supuesto, Rubén, estaba aquí apuntando las preguntas. A ver, Erika, platicábamos justamente del carácter no vinculante de este ejercicio. La ley establece que hay que hacerlo, artículo 23, pero no, la ley no especifica las consecuencias, digamos, del resultado de estos ejercicios. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, al ser una muestra, que es una partecita, digamos, que sí te sirve para conocer, digamos, la situación del universo completo, eh, pero no te permite saber exactamente cuáles son los registros. Este 25%, podemos saber cuáles son los 161 casos que contestaron que no participaron. Y esos eventualmente darlos de baja, 161 casos, aunque la ley no establece, digamos, esa consecuencia. Pero lo que no se puede hacer es decir ya del universo de los más de 2.700.000, cuáles son ese 25%. O sea, ya con nombre y apellido, René Miranda, Rubén Álvarez, Janet López, en fin, o sea, todos los que pudieran eventualmente ser, no los podemos saber, a menos que hubiéramos recorrido los domicilios de los 2 millones, de los más de 2.700.000, y ahí sí podríamos saber quiénes son y quiénes sí y quiénes no. Entonces, no podemos, digamos, dar de baja ese 25%, lo decía yo hace un momento, porque hacerlo así a rajatabla, estaríamos afectando seguramente
el otro 75%, es decir, los 7.5 de cada 10 que sí aceptaron firmar, podríamos estar afectando sus derechos. Entonces, no hay una forma, digamos, técnica que nos permita, una ruta técnica que nos permita identificar en el universo completo quiénes son los que no, para poderlos dar de baja, por un lado. Respecto al tema de la certeza, miren, la verdad es que, por supuesto que de este universo de la muestra, recordemos que la mayor cantidad de información llegó por vía papel. Creo que cabe la reflexión, Erika. Nos parece que la aplicación sigue posicionándose como un mecanismo muy certero. Es un mecanismo que, acuérdense, ofrece pues evidencias, fotos vivas, fotografías de los documentos, en fin, elementos que en vía el papel no ofrece. Entonces, me parece que cabe otra vez la reflexión. Esperemos que para futuras ediciones de ejercicios de esta naturaleza pues vayamos, digamos, confiando más en la tecnología, que los actores y las autoridades jurisdiccionales recuerden que el papel no da las certezas, que si eventualmente alguien tiene una copia de tu credencial, pudiese eventualmente tratar de emular tu firma y presentar un apoyo. Entonces, ojalá, insisto, nosotros tenemos gran certeza de que lo que llegó vía la aplicación tiene una alta calidad, es decir, tiene una consistencia muy importante por los elementos que ofrece, pero vía papel, pues sí tenemos que confiar, digamos, en que pues, la copia credencial, la firma o huella, pues la proporcionó un ciudadano real. Los promoventes, decía yo hace un momento, ha habido algunas visitas de promoventes, creo que son cerca de 3 casos en donde se han acercado algunos promoventes a revisar los registros que no se les validaron. Insisto, creo que en este tipo de ejercicio y al haber tantas firmas presentadas, pudiese ser que no les preocupe tanto aquellas firmas que no se les validaron. Lo que la naturaleza de estos ejercicios de revisión es que ellos puedan, en todo caso, vuelvo a entrecomillar, rescatar algunas de las firmas catalogadas como no válidas para pasarlas al cajón de las válidas y, en todo caso, llegar al umbral. Insisto, creo que en este ejercicio en particular pareciera que no fue tan necesario. Y lo de los cortes, a ver, sí decía yo justamente la semana pasada, estamos haciendo el cierre, entre el viernes todavía se capturó la última información, el sábado hubo actividades de compulsa, recuerden ustedes que la naturaleza, el flujo de las actividades realizadas, primero se hizo la revisión física, después la captura y posteriormente ya la compulsa contra las bases de datos, ya para ir identificando duplicados, situaciones registrales diversas. Entonces, digamos, la actividad en su conjunto fue hasta el sábado, en efecto, la captura ya la cumplimos el viernes y el sábado todavía hubo actividades, digamos, relativas a la verificación de las firmas y lo que hemos venido haciendo estos días, pues ya es pues el cierre, digamos, del proyecto, clasificación de la información, ordenamiento para su archivo. Es una actividad todavía, digamos, pues el proyecto no cierra propiamente, hay actividades que realizar, aunque ya el tema de la revisión y captura ya concluyó. Gracias, René. Hay un comentario, pregunta que nos hace Aaron Oviedo. No tiene que ver directamente con el informe que estás comentando, René, pero dice, en la veda de revocación, ¿cómo afectaría a los estados que tienen proceso local electoral? No, se me escapa, Aaron, yo creo que te podemos hacer llegar, por supuesto, una nota con esta información. La verdad es que no es materia que yo domine el tema de la difusión en radio y televisión, pero por supuesto que hay alguna previsión que la institución tendrá que tomar. No es un tema, digamos, que nos brinque en este momento. La planeación que se viene haciendo de los procesos electorales locales, estos 6 estados que tendrán elección para gubernatura el próximo mes de junio. Pues como sabemos, ya arrancan los procesos electorales y hay alguna previsión, por supuesto, para este caso, en donde pues, se buscará, por supuesto, no afectar los procesos en curso. Con mucho gusto, Aaron. Como dice el ingeniero Miranda, nosotros en Comunicación Social te hacemos llegar información más precisa al respecto. Gracias. Pregunta Erika Uribe. Ella dice, ¿habría que modificar la legislación para determinar algún otro tipo de recolección de firmas?
puesto que el tema de recibirlas en papel podría generar irregularidades, como ya lo estamos viendo. ¿Habría que hacer eso? Pregunta Erika. Pues yo creo que, a ver, yo creo que el tema, lo decíamos al principio, de que la legislación pueda revisarse en cualquier momento, yo creo que eso es parte de la experiencia de estos ejercicios. La verdad es que nosotros, insisto, seguiremos apostando al uso de la tecnología, ofrece ventajas, ofrece mecanismos que nos dan muchísimo control, genera evidencias para poder inhibir cualquier práctica pues, que se desapegue de la ley. Estos ejercicios, entendidas consulta popular, iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, registro de nuevos partidos, y por supuesto ahora este inédito ejercicio, todos tienen un común denominador, que es que la gente, los ciudadanos se manifiesten apoyando la realización de los ejercicios o impulsando candidaturas independientes. Entonces, todo esto, me parece, por eso desarrollamos la aplicación, nos parece que es una apuesta vigente sobre la cual tendremos que seguir construyendo para que pues, sea, digamos, el medio idóneo. Otros mecanismos adicionales, pues tendrían que ser también basados en tecnología. A lo mejor la única diferencia puede ser pues ya el medio, el dispositivo en el cual se acceda a ella, pero pues me parece que es lo que tenemos que seguir impulsando y ojalá, insisto, las autoridades jurisdiccionales también compren estas ideas para que pues apoyen que estos ejercicios sean exclusivamente en estas tecnologías, ¿no? Muchas gracias, René. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Sí, perdón, yo nada más quisiera insistir. Bueno, vemos esta tendencia y por eso te preguntaba si ustedes estaban seguros al 100% de que las validadas eran reales, pero también pareciera que con esta muestra de 25%, aunque sean 200, pues se confirma que pasaron como buenas firmas que no eran buenas. Entonces, aquí, ¿cuál es su lectura? Al final, pues tenemos sí firmas 3.900.000, pero no estamos 100% seguras de que sean reales. ¿Hicieron bien el truco de entregar credenciales, fotocopias, o desde su punto de vista, qué es lo que pasó? ¿Qué lectura le dan a este tema? Gracias. Recordemos, Erika, que los requisitos bajo la modalidad de papel es lo siguiente: es llenar en un formato tu nombre, apellidos, clave de lector, o el número de la credencial, el SIC o SR, poner la firma y entregar una fotocopia de la credencial de lector. Es todo lo que hay, digamos, en el gran universo de información. Nosotros lo que estamos haciendo, o la revisión que estamos haciendo, primero que nada, recuerden ustedes, es que se cumplan esos requisitos. Así que en el formato vengan los datos: nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido, los claves, los números, las identificaciones electorales, que es tu clave de lector, etcétera. Que venga una firma. Si no viene una firma, bueno, pues ya partes del hecho que no es una firma, un registro válido, y luego que se cuente con la fotocopia. Eso, digamos, es lo que se ha hecho de manera obligatoria con todos los registros. Después viene la otra etapa de verificar esa información contra las bases de datos y empezar a ver que sean registros vigentes, que no sean duplicados, que no causaran bajas por cualquier situación normativa. Lo que estamos haciendo, digamos, hasta ahí, digamos, el tema de papel, no tienes más controles. Lo que estamos haciendo justamente con esta muestra es ir a los domicilios de un universo pequeño pero representativo, para poder preguntar si eso realmente fue proporcionado por el ciudadano o no. Entonces, creo que ahí va la respuesta a tu propia pregunta, es decir, todo el paso que se ha seguido me parece que es lo que nos garantiza que los requisitos se cumplen de acuerdo a la ley. La pregunta creo que tiene que seguir siendo si este modelo de papel da garantías a un ejercicio de esta naturaleza. Entonces creo que ahí es donde se tienen que llevar las reflexiones y hacer los ajustes necesarios, e insisto, ojalá podamos confiar en la tecnología como un mecanismo idóneo para estos ejercicios. Muchas gracias, René. Hay un comentario de Dalia Villegas que si podemos compartir si hubo firmas o si se hallaron firmas apócrifas en Michoacán, formará parte de un reporte que ha propuesto, al que se ha comprometido el ingeniero Miranda, y que nosotros en Comunicación Social daremos a conocer. Si me permite, Rubén, a ver, me comento. Desde luego.
En caso de Michoacán en particular, hubo 16 personas de las 54 de la muestra que manifestaron no otorgar su firma. Por supuesto, les podemos hacer llegar con comunicación social, que recuerden, es la información solamente de la muestra, no es del universo total, son sobre estos 850 registros, también por entidad con todo gusto. La muestra cuando se generó, se cuidó que tuviera representatividad de los 32 estados de la República, porque se recibió información de los 32 estados de la República. Entonces se hizo la muestra cuidando ese aspecto, y en el caso de Michoacán, de 54 personas que se localizaron, 16 comentaron que ellos no habían apoyado el ejercicio. De acuerdo, René, muchas gracias. Suria Escamil, que si también le podremos compartir información similar, René, sobre Tlaxcala. Sí, ahorita en un minutito más te la compartimos, Soria. De acuerdo. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra para preguntar? Yo, Adelante, por favor. Aurora otra pero, vez. digo, René, ya que estamos aquí viendo que los compañeros como que requieren más información, yo también tengo una pregunta. Si cuando entregues ya todos los resultados de esta verificación de papel, vamos a tener un desglose como el que hiciste con la aplicación o el que hizo el registro con la aplicación, en donde podíamos ver promovente por promovente cuál era el número de sus inconsistencias, cuántos fallecidos, etcétera. ¿Va a haber algo así a ese nivel de detalle o de plano se va a quedar ahí en los millones digo, ya sé que nada más contaron ustedes 3 millones y otros se van a quedar sin contar, pero de esos 3 millones, ¿va a haber algún desglose de este tipo para presentar los datos o no se metieron tan a detalle para los informes? Aurora, lo podemos generar, por supuesto que lo podemos generar, por principio de máxima publicidad y la vocación de transparencia que tiene esta institución, por supuesto que se puede generar. No lo informamos diario con ese detalle porque quisimos, digamos, ir informando lo relevante, pero por supuesto que se puede generar. Y en el caso de Suria, me comentan, del caso de Tlaxcala hubo 4 de 12 que manifestaron no haber firmado. Muchas gracias, René. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Pregunta Erika Uribe, ¿dónde podemos encontrar los datos presentados por estado? A través de ustedes, si quieres, mi estimado Rubén. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, René. Bueno, compañeras, compañeros, si no hay, creo que sí hay. A ver, vamos a ver. Perdón, soy Ariadna García del Universal. Adelante, Ariadna, por favor. Nada más, es que ya me confundí de verdad y ofrezco una disculpa, pero a ver, René, estos 850 que se tomaron para verificación fueron del universo que ya había sido revisado y compulsado, ¿de acuerdo? Es correcto, Ariana, sí. Sobre el universo, de más de 2.800.000, recuerden que en el corte del 17 de enero reportábamos ya una validación registral, hay que recordarlo, que lo que revisamos nosotros, primero que nada, es que cumplan los requisitos que establece la ley y las normas. En el caso del papel, que traiga los datos, que traiga la fotocopia de la credencial. En el caso de la aplicación, pues que traiga foto viva, digamos, todos los componentes que hemos definido para que sean registros válidos desde el punto de vista de registro, que sean registros vigentes, etcétera. Entonces, toda esa revisión se hace y posterior a eso, la ley establece que se haga un ejercicio muestral para poder revisar la autenticidad de las firmas. Y esto, como se ha venido haciendo, es una muestra de ese universo ya validado, que cumple con los requisitos, digamos, normativos establecidos. Se hace una muestra y luego se hacen visitas domiciliares para corroborar con una revisión adicional que efectivamente la ciudadanía ofreció su apoyo para el ejercicio en cuestión. Entonces, esas son las cifras justamente que encontramos. No es la primera, recordemos que en el 2014, cuando se estrenó la ley de consulta popular, hubo 4 iniciativas de consulta popular, que todas recuerdan ustedes, las desechó la Suprema Corte,
pero antes de eso hicimos todo el ejercicio, los promoventes levantaron firmas, nos los trajeron, revisamos otra vez y se hizo el informe se hizo la validación sobre ya universos validados, hicimos también las visitas domiciliarias, igual que estamos haciendo en esta ocasión, y recuerden que en aquella ocasión el promedio entre las cuatro fue cerca del 35% de ciudadanas y ciudadanos que dijeron que ellos no habían participado, es decir, una mala práctica que se dio y pareciera que también aquí se está generando. Entonces, efectivamente es sobre universo ya verificado, se hace una muestra y se visitan domicilios para poder preguntarle al ciudadano directamente si participó o no. Gracias, René. Bueno, compañeras y compañeros, ¿alguna otra pregunta? Adelante, adelante. René, entonces, la muestra nada más es de formatos de papel, ¿verdad? Los 850. Las visitas. No, se hizo sobre todo el universo, Erika. Sobre todo el ok. los 8. El corte, les recuerdo, el corte que tomamos de acuerdo a los lineamientos, fue el corte del 17 de enero. En esa fecha estábamos reportando un universo de 2.845.634 registros. Sobre ese se hizo una muestra estadísticamente representativa de 850 distribuidos entre los 32 estados de la República. René, perdóname, yo no quiero forzarte a que me digas algo que no quieres decir, pero lo que tú dices es, nosotros únicamente confirmamos que se cumplan con estos 3 requisitos básicamente. No podemos decir que sean reales al 100% porque no visitamos los hogares. El 100%. Sí, a ver, nosotros visitamos los 850. Será imposible visitar los 2.845.000 en tiempos tan breves. Sí, me refiero a mi pregunta anterior de que pues aquí demostramos con esta muestra que pues dentro de todo el universo, pues si se revisara todo el universo, si se visitaran los 2 millones y tantos de personas que firmaron, encontraríamos que pasaron como buenos firmas que no eran buenas, que no eran válidas. Entonces, a lo que voy es, en resumen, el instituto dice, nosotros lo podemos confirmar con lo que tenemos, un número de credencial de lector, una fotocopia y una firma. No sabemos si estos 3 datos son, los dio la persona, digamos, que se pudieron incluso hasta falsificar firmas, ¿no? Sí, a ver, Erika, justamente he hecho énfasis en el tema de que el proceso en papel no da muchas certezas. Recordemos, la aplicación da muchos candados, tiene una foto viva, puedes demostrar que hay una persona ahí que al momento que presentó su apoyo, su credencial, su firma, se permitió tomarle una foto. Eso es una gran ventaja. El papel no lo tiene. Si en el papel, no obstante que se cumplan los requisitos, si alguien tiene tu copia de credencial, pudiera eventualmente simular una firma tuya y meterte a ese registro, sin duda. Y pareciera, digamos, que en este ejercicio se presentan estos casos. Nuevamente, como se han presentado en independientes, en registro de los partidos, en consultas populares. Entonces, vuelvo a hacer énfasis. Nosotros tenemos 2 momentos de revisión. Revisar todos los requisitos que establece la ley y la norma, y validando, después hacer la compulsa contra la base de datos para poder garantizar que son ciudadanos que tienen registros vigentes y lo que también mandata la ley, y luego una tercera revisión que tiene que ver con lo que mandata la ley, hacer una validación adicional para ver cuál es digamos, la salud de ese universo. Pero también la ley, lo hemos dicho, no contempla, digamos, alguna consecuencia para ello, ¿no? No hay una forma muy clara para poder tomar decisiones respecto a esos hallazgos. Cabe otra vez la reflexión, ojalá para futuros ejercicios podamos tener usos masivos, aceptados por todo el mundo de tecnología que nos ofrecen sin lugar a dudas mayores controles para este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Gracias, René. Gracias a todas y a todos. Si hay otro comentario o pregunta. Bueno, pues si no es el caso, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación en esta conferencia de prensa. Gracias, René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, por tu participación y por las explicaciones que nos has proporcionado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y hasta pronto. Buenas tardes. Hasta pronto.